vamos entonces con la segunda parte y avanzamos con las matrices que nos estaban faltando. Bueno, como les decía, el aporte, el otro aporte que podemos rescatar es el de la hermenéutica y la fenomenología, ¿no? El pensamiento de Hassler, por ejemplo, que va a poner el acento en una crítica directamente a los parámetros del positivismo y en alguna medida también de esa matriz dialéctica, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Porque va a poner el acento fundamentalmente en que los hechos sociales suceden dos veces, en la realidad y en nuestra interpretación, ¿no? Los hechos sociales suceden dos veces, en la realidad y en nuestra interpretación. Por lo tanto, va a poner un acento fuerte en que lo que interesa es la interpretación de los hechos, ¿no? Alfredo Carballeda dice, nosotros no trabajamos con los problemas, trabajamos con los relatos de los problemas, con los relatos que los sujetos hacen de los problemas, con su interpretación, con su historia, con su experiencia de vida, y en ese sentido, el hincapié va a estar puesto fuertemente en los significados, en el sentido de las cosas, ¿no? Uno podría decir que esta crítica al objetivismo, a la idea de la ciencia como un saber indiscutido, la idea del laboratorio nuevamente, va a plantear otro modo de conocer. Weber plantea que una cosa es explicar y otra cosa es comprender, ¿no? Comprender es de algún modo ponerse en los zapatos del otro, es tratar de captar el sentido desde el punto de vista de los actores. Y eso es un aporte muy importante para el trabajo social, para todas las disciplinas centradas en la intervención, ¿no? La psicología, por ejemplo, que es entender el que sentido de los sujetos le dan a los hechos sociales y sobre todo a los hechos que los atraviesan subjetivamente, ¿no? Que los atraviesan en su biografía, en su vida cotidiana. En ese sentido, la idea del proceso de conocimiento para la intervención en trabajo social tiene más que ver con la objetividad, tiene que ver con una construcción intersubjetiva, ¿no? Es decir, cómo se construye una trama de interpretaciones donde múltiples actores ponen en juego su lectura de los hechos, ¿no? Y esto se relaciona mucho con, sí, con la matriz anterior, respecto a pensar lo educativo, el proceso de conocimiento para la intervención como un proceso educativo, ¿no? La posibilidad de trabajar en las interpretaciones, uno podría decir que ya la propia elaboración o la propia generación de conocimiento para la intervención ya es intervención. No es que la intervención viene después, sino que cómo construimos los hechos, las interpretaciones de los hechos, ya están marcando de algún modo hacia dónde vamos, ¿no? Lo que decíamos al principio. Esa idea del significado, del sentido de los hechos sociales, por un lado, pone al rol profesional en un lugar de un juego de interpretaciones, más que en el saber científico, superior, ¿no? Casi colonizador, que mira los problemas de los otros y les dice por qué sucede, para qué, cómo debe modificarse, y al mismo tiempo otorga la posibilidad de poner casi que todo entre paréntesis, ¿no? ¿Serán así las cosas, efectivamente? Uno podría decir que algunos problemas sociales tienen una base objetiva muy concreta, ¿no? Es decir, lo que aporta la matriz dialéctica, ¿no? Hay factores estructurales que explican los problemas. Ahora, cuando uno se encuentra con algunos problemas de otro tipo, ¿no? Bueno, ahí, por ahí la interpretación es clave para saber cómo orientar la intervención, ¿no? Si uno se encuentra, por ejemplo, con los problemas de abandono escolar en el nivel secundario, y la verdad que a veces uno encuentra, bueno, en mi caso trabajé varios años en el Ministerio de Educación, ¿no? Muy poca lectura de las instituciones educativas sobre lo que le pasa a los adolescentes, los y las adolescentes, de por qué la escuela no los contiene, no los interpela, no los seduce, ¿no?
cómo ven la escuela los adolescentes que tenemos como sociedad el principal desafío en la educación secundaria, ¿no? La mitad de los pibes no termina la escuela secundaria en la Argentina. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que no entienden matemáticas solamente? ¿O hay algo más del sentido, de la pertenencia, de la identidad, del uso del tiempo, del lenguaje, que hace que los pibes no se sientan alojados por la institución escolar? En una experiencia bien de este tipo que hizo una organización de Cuartel Quinto en Moreno, habían propuesto a jóvenes, adolescentes que filmen junto con ellos, ¿no? La escuela, que hagan, se llama cámara compartida, ¿no? Con la cámara filmar y después comentar qué veían. Y justamente un grupo de jóvenes en una escuela de Moreno, una parte muy humilde de Moreno, que habían filmado la escuela, después reprodujeron fragmentos de ese video a otros jóvenes. Entonces decía, ¿qué ven ustedes en esa escuela? O qué ven en esa imagen, mejor dicho, no en esa escuela. Y entonces algunos pibes decían, es el patio de la cárcel, ¿no? Era un patio despojado, con un montón de rejas, sin ningún banco, al sol, sin nada, sin lugar despojado y un lugar distante, frío, que expresaba encierro, ¿no? Después dijeron, no, es el patio de la escuela. Ellos habían visto el patio de la cárcel, ¿no? ¿Cómo en este caso los pibes y pibas, interpretan, entienden, asimilan o cuestionan el lugar que ocupan dentro de la institución escolar? Esa interpretación a veces hace que cuando pensamos en estrategias de acompañamiento, de revinculación de los pibes con la escuela, y por ahí no pasa por hacer una clase de apoyo de matemática, sobre todo si la da la misma profesora a la tarde que la dio a la mañana, no es muy original como intervención, ¿no? Hacemos la misma clase de matemática, en vez de la mañana a la tarde. Por ahí tiene que ver con otras cosas. Bueno, ese proyecto que les contaba, terminó trabajando con hacer todo un equipamiento para el recreo. Hacer del patio de la escuela un lugar amigable, ¿no? Pusieron bancos, pusieron una media sombra, compraron juegos, y utilizaron el espacio del recreo, el espacio del patio, como un lugar de afirmar lazos, de generar o fortalecer los grupos de pares, de encontrar un lugar más amigable. Entonces, ahí juega la interpretación, ¿no? Juega un poco esas intuiciones que dice el texto, ¿no? Intuiciones primordiales. ¿Por dónde pasará el interés de los pibes por la escuela? ¿Solo porque no entienden matemática o porque les sucede otras cosas? Entonces, ahí me parece hay un aspecto relevante cuando pensamos la intervención. No solamente importan los hechos, importan las interpretaciones que los sujetos hacen de los hechos sociales, de los escenarios en los que están, de los problemas que los afectan. Esto, bueno, esta matriz, este enfoque aporta sobre todo a una valorización de los métodos cualitativos, ¿no? Las historias de vida, las entrevistas en profundidad, la observación etnográfica, ¿no? Los antropólogos nos aportan esto de estar mucho tiempo en un lugar, hablar poco, escuchar mucho y ver por dónde suceden las cosas. ¿Sí? Requiere tiempo también, ¿no? Requiere tiempo de inserción y permanencia en un lugar y ciertos sentidos agudos para poder captar por dónde pasa la experiencia, los relatos, los sentidos que los sujetos le otorgan a las cosas. Con esto, salvedad importante, no es cierto que lo positivista es cuantitativo y lo interpretativo es cualitativo. No hay una división así, lo positivista es lo cuantitativo. No, las estadísticas y los números nos aportan mucho en la interpretación de los hechos, no es que no importan. La van a escuchar a Adriana va a hablar bastante al respecto. Incluso el caso que analicemos, vamos a trabajar con datos a partir de la unidad 2. Pero también, y del mismo modo podemos tener interpretaciones muy objetivas trabajando con relatos. ¿Sí? Vuelvo a decir, no es que lo cuantitativo es positivista y lo cualitativo es fenomenológico. No. Hay un acento, hay una cierta orientación que pone en valor cierto tipo de información en un enfoque o en una matriz y en otro.
Pero en principio, en esa idea de la caja de herramientas, estamos recurriendo a todos esos elementos para poder trabajar en la construcción del diagnóstico. ¿Sí? Obviamente lo cualitativo va a tener un peso en este tipo de enfoques porque justamente lo que nos interesa es captar los significados, ¿no? No solo estas técnicas, todas las técnicas asociadas a la dinámica de grupos, a las técnicas audiovisuales, al juego, al teatro, ¿no? Una técnica muy utilizada en grupos, también con tiempo y con contextos favorables a la posibilidad de representar roles, de trabajar con escenas. Son técnicas del trabajo social comunitario, de ese viejo trabajo social comunitario que nos aporta cosas interesantes para captar el sentido. Con un grupo de vecinos le decíamos, no le preguntamos, le decimos, dibujen su barrio, en una dinámica grupal que hacíamos mucho. Dibújenlo, no vale que escriban, dibujen. ¿Cómo es su barrio? ¿Qué sucede ahí? Y van a aparecer otros lenguajes, otras ideas, otros relatos que seguro no aparecen en una encuesta si vamos casa por casa. ¿Sí? Porque el valor que tiene este enfoque también es que la información no es la suma de las opiniones individuales. Hago una encuesta en todo el barrio, me lleva toda la vida, pero además nunca termino de captar las interacciones, ¿no? Nunca sé lo que sucede en un grupo, los conflictos, las contradicciones, las divergencias, los acuerdos. Y entonces pienso que la realidad social es la suma de las opiniones individuales. Cuantifico la realidad social. Bueno, no necesariamente. Este tipo de estrategias lo que nos ofrece es trabajar sobre las interacciones de los sujetos, sobre sus trayectorias, sobre sus significados. Vamos con la fenomenología, difícil de nombrar, fenomenología. ¿Sí? No entendí solo en la última parte, o sea, ¿es individual o es la suma de los individuos formando lo grupal? A ver, repetime porque te escuché medio entrecortado, por favor. Eso último que dijiste de que se trabaja, o sea, no entendí si se trabaja en lo individual o con la sumatoria de lo individual formando a lo grupal. No, a ver, el ejemplo es un poco exagerado de mi parte. Se puede trabajar con ambas, con, digamos, fuentes individuales, por ejemplo, una entrevista en profundidad, una historia de vida, y eso permite una interpretación de relatos, de experiencias, de historias. Lo que decía en el último ejemplo es que en general tendemos, Anderegg dice que tendemos una cierta desviación por las encuestas, ¿no? Nos parece que es un modo privilegiado de conocer. Y yo generalmente en las encuestas lo que hago es tabular respuestas de mucha gente y la cuantifico, ¿no? Eso aporta información, pero no nos aporta justamente en el sentido que plantea esta matriz. El porqué de los hechos, el sentido, los significados que los sujetos le otorgan. Le podemos preguntar, pero lo que vamos a ver es la suma de opiniones individuales. Mientras que cuando hay posibilidad de generar, por ejemplo, espacios de trabajo común, más o menos sostenidos en el tiempo, con ciertas interacciones y demás, uno lo que puede captar es no solo la opinión individual. De hecho, incluso en la opinión pública se está usando mucho lo de los grupos focales, ¿no? Más que preguntarle a cada uno, a mucha gente, sirve reunir personas que discutan un tema y a ver qué pasa ahí, qué dicen ellos, ¿no? Incluso en ese sentido, la opinión pública, la que se hace para encuesta, por ejemplo, Durán Barba, ¿sí? Hacía eso, grupos focales, ver qué sucede con un tema de discusión y qué interpretaciones aparecen de los hechos, un tema X, ¿no? Entonces, lo interpretativo tiene que ver con un modo, con un tipo de información por un lado, con un modo de abordaje, y no necesariamente es grupal o individual. Ahora, en general hay una tendencia más, digamos, cuantitativista a medir hechos sociales por la suma de opiniones individuales, y bueno, nosotros con este aporte lo que estamos rescatando es, hay otros modos de conocer. No sé si contesté, Janina. Sí, perfecto. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Comentario más? ¿No? Bueno, es una maratón esto de matrices. A ver cómo estamos de tiempo. Bueno, vamos con la última. En realidad, la anteúltima, después me va a quedar agregar algo más. Pero la última matriz es básicamente la que tiene que ver con la etapa del desarrollismo, que ustedes
vieron con el texto de Ana Arias, ¿sí? El texto de Ana analiza de algún modo la influencia de la matriz estructural funcionalista, que en su versión, digamos, de política pública y de acción, se presentó como desarrollista, ¿no? El desarrollismo, ¿no? La idea de que, y le aportó de algún modo a la profesión un gran bagaje instrumental. Buena parte de lo que tiene que ver con los aspectos, Anderek también llamaba de la tecnología social, ¿no? Muchas técnicas e instrumentos se construyen en esta etapa. Podríamos decir en paralelo a la matriz dialéctica en términos históricos, ¿no? Esta matriz, Parsons, por ejemplo, Merton, Malinowski, ¿no? La psicología, la antropología, la sociología, tendió a pensar a la sociedad moderna como un cuerpo en equilibrio, ¿no? Por eso la idea de un organismo vivo o de un conjunto de sistemas. Conjunto de sistemas. En equilibrio, que trataba de explicar los cambios sociales, digamos, la matriz dialéctica tenía una visión crítica de los procesos sociales que se daban en el desarrollo del capitalismo. El estructural funcionalismo lo que va a plantear es, el sistema puede desacomodarse un poco, pero vuelve nuevamente al equilibrio. Entonces los problemas son disfunciones sociales. Grupos, personas, ciertos colectivos que no logran adecuarse a las pautas de la sociedad moderna. ¿Sí? Por eso el funcionalismo va a tender a mirar a la sociedad como un sistema en equilibrio, que puede alterarse, pero que tiende a equilibrarse nuevamente, ¿no? Justamente las estructuras diferenciadas de la sociedad moderna va a permitir ese juego de equilibrios dentro del sistema, ¿no? El sistema educativo, las relaciones laborales, el sistema político, el sistema sanitario, ¿no? De algún modo se autogobiernan y logran ciertos equilibrios en una sociedad integrada. La idea de la disfunción, la idea de lo que no se adapta, es un poco el desafío del desarrollismo, que básicamente, ¿qué ve? Ve poblaciones que llegan a la ciudad, migrantes del campo, con bajo nivel educativo, sin experiencia de trabajo asalariado, ¿no? Con pautas tradicionales de vida, y que tienen que integrarse a la sociedad moderna, ¿no? Estamos hablando exactamente del texto que vieron en la primera clase en práctico, texto de Regent, ¿no? La idea de la marginalidad, Germani, ¿no? Las pautas de adaptación de los sectores atrasados a la sociedad moderna. De ahí viene la idea del subdesarrollo, ¿no? ¿El desarrollismo qué es? Es una promesa de cambio. Un cambio controlado, un cambio en equilibrio, que lleve a los sectores sociales atrasados, periféricos, marginales, subdesarrollados, a integrarse a la sociedad moderna. Esa idea de desarrollo y de integración va a tener una impronta muy fuerte en las disciplinas sociales, en el trabajo social entre ellas, porque se va a plantear la idea de el abordaje de lo comunitario. Un poco el texto de Ana Arias va para ahí, ¿no? La idea de la promoción, el desarrollo de las capacidades, la alfabetización, la disciplina en el contexto del trabajo asalariado, la vida urbana, los roles modernos, la participación ciudadana, lograr que esas personas con pautas tradicionales de vida dejen atrás esas pautas ancestrales en algún caso y se adapten a la sociedad moderna. La idea del trabajo comunitario viene mucho de esta etapa. La idea de los diagnósticos barriales, los proyectos, las capacitaciones, la formación de líderes comunitarios, la idea de un cambio controlado. Y un cambio controlado que requiere una gran ingeniería social. En términos políticos fue la Alianza para el Progreso, impulsada básicamente por Estados Unidos, gobierno de Kennedy, los años 50, 60, ¿para qué? En 60 sobre todo, para desarrollar estos cambios y evitar el conflicto social, ¿no? Evitar la protesta, los movimientos insurgentes en el tercer mundo. Alianza para el Progreso, casi que la palabra lo está diciendo, ¿no?
Y en ese sentido, la planificación es un orden normativo, ¿no? La planificación social es, hay que llegar acá. Ustedes son subdesarrollados, van a llegar a desarrollarse si cumplen con todas estas condiciones, ¿no? Con estos valores, con estos principios, con estas normas. Bien de Talcott Parsons, ¿no? El padre del funcionalismo. Normas, valores, que orientan los comportamientos de los sujetos. Esta idea del cambio controlado, de subdesarrollo al desarrollo, de un cambio evolutivo, ¿no? O sea, ustedes están, los sectores populares, para esta mirada, no solamente son inferiores, sino que son anteriores, son el pasado. ¿Mm? Vieron que se usa mucho eso. Ahora en política, cuando alguien quiere desacreditar a otro, le dice, ustedes son el pasado, ¿no? Como si fuera malo el pasado. El pasado es parte de la cosa. Bueno, el pasado es lo que tienen que dejar atrás para ser modernos, que es lo actual, que es el futuro. Esta mirada de muchos instrumentos, sobre todo, vuelvo a decir, en lo que tiene que ver con el trabajo social a nivel comunitario, va a tener influencia en la profesión, ¿no? Y va a tener esta visión que al principio de la clase dijimos tecnocrática, una visión que se va a actualizar en los años 90, y ahí está un poco lo del texto de Ana Arias, ¿no? El desarrollismo, con todas sus características, prometía una cierta integración social a futuro. Una idea, dice Ana Arias, totalizadora tenía el desarrollismo. Son subdesarrollados, bueno, ya van a ser modernos como nosotros. Este mismo tipo de instrumentos, los mismos, y a esto yo lo refiero casi biográficamente porque es cuando empecé a trabajar recién recibido, en los años 90, no hagan comentarios sobre la edad, pero bueno, es lo que sucedió efectivamente. La recurrencia de este tipo de instrumentos era no ya para la idea totalizadora, sino la idea de la contención puntual de sectores en riesgo, ¿no? Bueno, que participe la comunidad, porque el Estado se retiró. Que movilicen sus recursos, porque hay ajustes sobre las políticas públicas. Bueno, ellos pueden reconocer sus problemas, porque en realidad el Estado dejó de asumirlos como propios. Ahí va un poco la idea esta de lo metodológico trae gato encerrado, digamos así, metodológico, ¿no? Hay una mirada que pareciera ser solo metodológica y que en realidad es conceptual. La idea de la participación controlada, de los actores sociales participando, encubrió en algún momento el debilitamiento y el corrimiento del Estado en funciones esenciales, ¿no? La focalización, la descentralización, la participación de la comunidad, era la contracara de un Estado que se privatizó, se descentralizó, redujo el gasto social, ¿sí? Entonces, estos mismos instrumentos propios del desarrollismo, con una cierta visión de integración social, asimétrica, subordinada, pero una cierta mirada de totalidad, tuvo un enfoque, o tuvo una aplicación de estos instrumentos más vinculado a organicemos a los pobres, o que se autoorganicen, porque el Estado no puede asumir, básicamente post-dictadura, lo que dejó una sociedad profundamente fragmentada, ¿no? Bien. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Sí, profe, yo tengo una duda que le hicieron por el chat, pero te la pregunto ahora. A ver, dale. No me quedó claro, lo preguntó Martina, no me quedó claro el concepto de estructuras diferenciadas. Bien, ahí vamos. A ver, vamos a ver. Y después dice Mercedes, el estructural funcionalismo, al igual que el positivo, pregona la supervivencia del más apto. El problema es el sujeto que no se adapta, no las estructuras ya impuestas, esas estructuras que reproducen desigualdades, dice Mercedes. Está buena la pregunta, la pueden ver en el chat. Sí, diría que hay una diferencia, en el sentido que el funcionalismo lo que propone es una adaptación subordinada, ¿no? El positivismo va a ver básicamente un sujeto como riesgo, ¿no? El que contagia. El delito, la criminología de principios del siglo XX, ¿no? Ve al sujeto social no desadaptado, sino como el que rompe con los parámetros de la sociedad. La idea hay muchas metáforas
de la naturaleza, ¿no? La manzana podrida que pudre el cajón, ¿no? Hay que aislar al sujeto. Mientras que el desarrollismo tiene una visión de integración social. Vuelvo a decir, subordinada, pero tiene una visión de integración social, una visión etnocéntrica, porque el parámetro de desarrollo es el parámetro de los países centrales. Pero el desarrollo es sean como nosotros, pero sean parte. Ahí es lo que dice Ana, el texto de Ana, es una mirada totalizadora, subordinada pero totalizadora. Positivismo no, tendía a ver el sujeto desadaptado o el sujeto que era el portador de los problemas. La pregunta que hace Martina, el concepto de estructuras diferenciadas, es porque la sociedad moderna, si la comunidad tradicional, la familia extensa, las pequeñas comunidades, lo que contenían era casi todas las funciones sociales, ¿no? En la pequeña aldea, en la comunidad, ¿no? En los lugares, digamos así, estamos hablando de la premodernidad, asumían esos ámbitos, la familia y la comunidad, la educación, la alimentación, el trabajo, el cuidado de la salud. La modernidad va a generar estructuras diferenciadas para atender esas necesidades sociales que antes eran abordadas centralmente por la comunidad, ¿sí? Por una entidad homogénea, una entidad holística, integral, que abarcaba casi todas las esferas de la vida social. La sociedad moderna va a generar un conjunto de instituciones especializadas para atender cada una de esas necesidades y problemas sociales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La modernidad genera estructuras diferenciadas, ¿correcto? Instituciones, un conjunto complejo además de instituciones que van a dar respuesta y que van a organizar y disciplinar a la población, básicamente para generar una gran masa de trabajadores asalariados. Estamos hablando del primer capitalismo, ¿no? Por eso en algún momento, cuando cursamos la materia anterior, dijimos, el fracaso de la modernidad hizo que muchos sectores vuelvan a la vieja comunidad. No como antes, no volvieron a la tribu, volvieron a los espacios comunitarios porque las instituciones modernas, el trabajo asalariado, la educación, el sistema de salud, no logra resolver los problemas que prometía resolver, o que en algún momento pudo resolver. Entonces, estructuras diferenciadas refiere a la sociedad es un conjunto de sistemas, de instituciones complejas que administran, que organizan la vida de los sujetos. Esos equilibrios se pueden alterar, pero la sociedad está preparada para recomponer esos equilibrios. ¿Sí? Sí, Janina. Dijimos que lo de la matriz dialéctica surge más o menos en los años 60. No entendí lo de la fenomenología, ¿cuándo se estaría aplicando? En realidad es un desarrollo paralelo a los enfoques objetivistas, ¿no? Van a empezar a constituirse años 30 en adelante, como decía Hassler, ¿sí? Entre otros. Pero va a empezar a ser una corriente menor que va a ir ganando lugar, cuestionando el lugar neutral y objetivo de la ciencia. Sobre todo estamos hablando particularmente de las ciencias sociales, ¿no? Que veían la dificultad de aplicar los mismos métodos de las ciencias naturales para interpretar otro tipo de hechos, los hechos sociales, ¿no? Hechos que no se pueden poner en el laboratorio ni bajo el microscopio. Entonces, la idea de que nuestros objetos en realidad, como dice un compañero, tienen patitas y caminan y hablan, nuestros objetos son sujetos, ¿no? Son sujetos que actúan sobre esos hechos sociales. Bueno, una mirada, la de la fenomenología y la hermenéutica, es incorporemos la mirada de los sujetos, porque es parte de la cosa, parte del hecho social. No hay hechos por fuera de las interpretaciones y viceversa. ¿Respondí? ¿Sí? No es exactamente una línea histórica, primero vino uno u otro, son desarrollos, en algún caso paralelos en el tiempo, algunos sí son posteriores a otros. El funcionalismo es posterior al desarrollo del positivismo como origen, digamos así, entre comillas, de la ciencia, pero no es que estamos hablando de una línea recta histórica donde los procesos se dan sucesivamente, ¿no? Coexisten, y coexisten hasta la actualidad, ¿no? Bien. ¿Ya no les quedó ganas de preguntar? ¿O sí? Bueno,
Hasta acá. Digo, vuelvan al texto después de lo visto. Vamos a dejar video y Power en el campus para que lo puedan mirar. Hago una salvedad que yo sé que no tiene mucho sentido, pero no estudien del PowerPoint después. En algún momento pasen por el texto, porque si no, estas ideas sueltas a veces se transforman en una especie de Frankenstein. Agarramos una idea suelta y armamos una oración que por ahí no tiene sentido. ¿Sí? Tratemos de en algún momento pasar por el texto porque les va a dar una mirada un poco más profunda y general sobre estos enfoques que son complejos, texto extenso además, y lo podemos retomar en la próxima clase que nos veamos. La que viene está Adriana. Pero cuando veamos diagnóstico, inicio de la unidad 2, vamos a retomar estas ideas. ¿Sí? No es la última vez que lo vamos a ver. Entonces, dejémoslo planteado como esta idea de matrices, de grandes corrientes de pensamiento, para ver después cómo se hacen más operativas estas ideas en los procesos de diagnóstico social. ¿Bien? Bueno, dejo una última y con esto cerramos, ¿sí? Idea que ya compartimos. La idea de no pensar la intervención como la suma de los procedimientos. ¿Sí? La intervención es, volvamos al video del inicio, es el sentido del camino, es el recorrido general que articula conocimiento, práctica, ¿sí? Conocimiento teórico, práctica social y aspectos metodológicos. ¿Sí? La intervención, diría Dubet, es ese conjunto de disciplinas que trabajan sobre los otros y otras. El trabajo sobre los otros. Dubet dice, el maestro, el médico, el trabajador o trabajadora social son quienes trabajan sobre la subjetividad, trabajan sobre las biografías, ¿no? Y eso implica siempre un ejercicio complejo de conocimiento de esas situaciones. El proceso de conocimiento es ya parte del proceso de intervención, no es algo que es anterior o que es previo. Todo el proceso metodológico entonces se va de algún modo a sintetizar en una relación entre los movimientos del pensar, de la reflexión y de la acción. Y esos procedimientos se dan en el marco de dispositivos institucionales. No somos nosotros los que aplicamos la metodología. En todo caso, participamos de los procesos o procedimientos de trabajo que llevan adelante las instituciones para lograr ciertas condiciones de integración social. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a retomar estas ideas próximamente. Digo, para que si quedaron dudas, seguramente cuando vuelvan al texto pueden quedar preguntas, anótenselas y cuando veamos diagnóstico nos vamos a retomar estas mismas ideas para poder desarrollar, como les decía ya, aspectos más operativos del proceso metodológico. Bueno, pongo pausa.